Juan Gabriel Vázquez. Muchísimas gracias, Juan Gabriel, por estar aquí. Un placer, Lola, como siempre, estar aquí en la librería, y a todos ustedes, gracias por venir, es un placer hablar con ustedes. Juan Gabriel Vázquez está ahora estos días aquí en Madrid porque ha sido invitado por el Festivaleñe. Este encuentro, esta conversación está enmarcada también en el programa de librerías del Festivaleñe y bueno, yo estoy muy feliz de que aceptara esa invitación, de que pudieras venir desde Londres, ¿no? Que es donde estás en esta última temporada. Sí. Y bueno, ayer la conversación con Luis García Montero en el Instituto Cervantes fue fantástica. Así que hoy estamos rodeados de buenos amigos, de buenísimos lectores, porque yo creo que la mayor parte de los amigos que se encuentran esta tarde aquí en la librería Alberti son lectores de Juan Gabriel, adictos a las novelas de Juan Gabriel. Y bueno, se trata un poco de conversar entre nosotros y conversar también un poco entre ellos, que estoy seguro que tienen preguntas para ti, ¿no? Sí, claro, encantado. Bueno, no es la primera vez que estás en Alberti. Muchísimas gracias. Y hoy pensaba que nos conocimos con el ruido de las cosas al caer, sí. Que fue el año 2011. 2011. O sea que han pasado más de 10 años. Sí. Han pasado muchísimas cosas en estos 10 años, ¿no? Sí. Sí, muchas cosas. He vuelto a Colombia, por ejemplo, que fue una transformación importante. Yo llegué a Barcelona en el año 99 y me instalé allí con un solo objetivo, que era ser escritor. Ser escritor en un lugar donde me pudiera ganar la vida con lo único que sé hacer razonablemente bien, que es leer y escribir. Entonces tuve ese primer destino de tantos de mi generación y de tantas otras generaciones también, que es el aprendizaje de oficios varios. Yo llegué a ser en algún momento lector de editoriales y también traductor y también profesor y también articulista, y en algún momento llegué a escribir incluso un libro que se llamaba El cuidado del gato, porque uno era un mercenario que aceptaba cualquier cosa que comprara un rincón de tu día en el cual escribir las novelas que desde luego pues no daban dinero, ¿no? Y así lentamente ir conquistando más tiempo del día cada vez para escribir libros que se fueran abriendo camino con los lectores, hasta el 2011, que pues fue un poco un parteaguas por esa novela, por el ruido de las cosas del caer. Sí, que ganó el premio Alfaguara, sí. Que es un premio con una vocación muy expansiva, ¿no? Con una gran promoción en Latinoamérica y en toda España. Fue a partir de ese momento en el que tú ya te considerabas escritor antes, o por lo menos estabas como intentando ganarte tu plaza de escritor, pero fue con ese libro cuando dijiste, no, yo ahora ya en el carnet de identidad ya lo tengo puesto. No, yo si hubiera tenido carnet de identidad lo habría puesto de los 8 años. He tenido una sola vocación en la vida, realmente, que son los libros. He vivido en los libros y para los libros de alguna manera siempre. Lo que pasa es que en el itinerario de una persona no siempre es fácil decirlo e imponérselo a la familia, a los amigos, a la realidad. Y entonces yo estudié Derecho porque creía que era posible estudiar Derecho y ser abogado y ser escritor de ratos libres, escritor de fines de semana, pero siempre lo hice con la idea de que lo que me importaba era la literatura. Y en algún momento de la carrera descubrí que ese tiempo compartido no era fácil, que escribir novelas, en particular las novelas que para mí representaban mi idea de la literatura, habiendo crecido con ciertos maestros, el boom latinoamericano por una parte, por otra parte la generación de entreguerras en lengua inglesa, Joyce, Faulkner, había una manera de entender la literatura que para mí absorbía todo el tiempo que uno tuviera y no se podía compartir con otra cosa, por lo menos así la entendía yo. Entonces, para cuando me gradué de la carrera, ya llevaba un par de años en la convicción, instalado en la convicción de que lo que yo quería era aprender a leer y escribir novelas.
y que eso necesitaba todo el tiempo del mundo, y tomé una serie de decisiones para que la literatura se convirtiera en el centro de mi vida y no en una cosa marginal. De manera que lo del carné habría estado ahí siempre. Y luego lo que pasó fue que fui publicando una serie de libros. El primero que reconozco, del que estoy razonablemente satisfecho, es un libro de cuentos, Los amantes de todos los santos, y luego vinieron novelas de las que siento un cierto orgullo: Los informantes, La historia secreta de Costaguana, y después de ellas El ruido de las cosas al caer, que tiene un puesto importante por razones, digamos, privadas, literarias, tanto como de las otras, pero que para mí era una evolución coherente dentro de esa línea de novelas que venía trabajando, que exploran las mismas obsesiones, las mismas preocupaciones siempre. Que cuando terminaste tu carrera de Derecho es la misma obsesión desde entonces, o sea, es una obsesión permanente a lo largo del tiempo y a lo largo de toda tu literatura, es la obsesión por entender el mundo a través de las novelas, o cuál es esa obsesión del escritor. Sí, la obsesión por la ficción como una manera de iluminar el mundo que no se encuentra en otras de las formas que hemos descubierto o inventado o perfeccionado los seres humanos para contar la realidad. Yo escribo novelas desde el presupuesto, por decirlo así, de que hay cosas, como dice Milan Kundera en un ensayo, en un libro que se llama El arte de la novela, que les recomiendo a todos. Dice: la razón de ser de la novela, está recordando, me parece, a Hermann Broch, el escritor austríaco, y dice: la razón de ser de la novela es decir lo que solo la novela puede decir. Escribir una novela para decir lo mismo que dice el gran periodismo no, es redundante, es una pérdida de tiempo. Escribir una novela para decir lo mismo que dice la historia, ¿para qué? ¿No? Escribimos novelas para contar el otro lado, el lado invisible de lo que es visible. Podemos atragantarnos de gran historiografía sobre las guerras napoleónicas, pero no leeríamos Guerra y Paz de Tolstoy si no encontráramos allí algo que no nos cuenta la historiografía. Y Guerra y Paz nos cuenta cosas que no están allí, que no están en la mejor historiografía. Y lo mismo sucede, lo mismo podría decir yo como novelista con respecto, por ejemplo, a los años del narcoterrorismo en mi país, los años que yo viví creciendo en una Bogotá, la de los años 80 y 90, marcada por las bombas, por el terrorismo, de la guerra que el cártel de Medellín le había declarado al Estado colombiano. Y son episodios de la vida de mi país que han sido contados 1000 veces por el periodismo, que están disponibles para todos los que lo quieran ver en internet. Están las estadísticas, están las fotos de los edificios destruidos por las bombas, las fotos del avión de Avianca que Pablo Escobar hizo estallar por los aires para matar a un candidato a la presidencia que ni siquiera estaba en él. Todo eso está disponible. Vayan a YouTube y vean la imagen del candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, que cae bajo las balas de sus asesinos en una tarima durante un meeting. Todo eso está ahí. Pero yo no encontraba un lugar donde pudiéramos ir para observar y entender lo otro, lo que estas imágenes no cuentan, lo que pasó en las vidas íntimas, las vidas privadas de la gente durante esta época, lo que pasó en nuestras maneras de ser personas privadas, de ser padres e hijos y amigos y amantes y pareja, y tener miedo por el otro, y tener la presencia, la sensación de la violencia impredecible que está siempre ahí, que nos modifica por dentro. Entonces, ese por dentro es lo que importa. Para mí el novelista toma nota de un mundo emocional, moral, que no está en el periodismo. Y para eso escribe uno una novela como El ruido de las cosas al caer, o en parte para eso, para tratar de encerrar en un libro todas estas cosas que nadie más está contando y tratar de entenderlas. Entiendo que en cada novela, sobre todo has nombrado El ruido de las cosas al caer, y desde luego en Volver la vista atrás, cada novela es como una especie como de entrada a un mundo del que no sabes cómo vas a salir, ¿no? Sí. Sí. Siendo dos novelas muy diferentes, Claro. pareciéndose pero siendo muy diferentes, ¿no? En una cuentas, en Volver la vista atrás estás contando cosas que han sucedido exactamente
la biografía de Sergio Cabrera, que lo conocemos porque ha vivido muy cerca. Bueno, ahora creo que se ha trasladado a China, ahora creo que se ha ido a China, me ha dicho. ¿Ah, sí? Sí. Ha sido, Sí, creo claro, que sí. no lo saben ustedes, todavía no he ido. Todavía no he ido, es viajado, que ¿no? he hablado con su mujer. Con su mujer, con Silvia. Con sí. Silvia, sí. Pues me llama Sergio durante el verano Sí. y me dice, tengo un nuevo final para tu libro. Y yo le digo, mira, estás 3 ediciones tarde. Pero me cuenta que le acaban de ofrecer la embajada de Colombia en Pekín. Entonces hablamos un rato sobre la conveniencia o no de aceptar y la acabó aceptando. Y efectivamente es una coda rara, ¿no? Una coletilla rara que le ha salido a esta novela, que me confirma que es el libro más extraño que he escrito. Desde luego yo me declaro inocente de cualquier responsabilidad en la embajada de Sergio. Eso lo ha hecho él solo con su reputación en Colombia y con su conocimiento profundo de la China, ¿no? Claro, y del idioma Y también. del idioma y del temperamento chino. ¿Y se ha traducido al chino esta novela? Está en curso. Mis otros libros en China se han publicado a partir del ruido de las cosas al caer. Y está Las reputaciones también y está Los informantes también. No sé en qué estado esté esta. Seguro que saldrá pronto, porque claro que el embajador de Colombia aparezca en una novela cuando fue guardia rojo en los años 60, ¿no? Eso es como si la novela siguiera, bueno, tuviera vida propia, ¿no? Sí, esperemos que eso le haga bien al embajador, ¿no? Sí, hablábamos de estas diferencias, ¿no?, entre dos novelas que yo creo que me parece que desde el punto de vista del lector son como muy clave, ¿no?, en lo que ha sido todo tu trabajo de estos últimos años, ¿no? El ruido de las cosas al caer y volver la vista atrás. Siendo dos novelas muy diferentes, porque en El ruido de las cosas al caer quiero recordar que había como más sensaciones, ¿no?, más sensaciones personales, más emociones. Estaba construida la trama a base de la subjetividad de los personajes, ¿no? Sí. Creo que era así. Sí, está muy bien visto eso. El ruido de las cosas al caer y Los informantes antes y La forma de las ruinas después. Y La forma de las ruinas también. Responden a un mismo punto de vista ante la realidad, por decirlo así, que es el de una primera persona que investiga, que es algo que a mí siempre me ha gustado como novelista, pero sobre todo como lector. Uno como novelista, creo yo, trata de hacer una transposición de lo que le gusta como lector. Y estas 3 novelas tienen en común la primera persona, el yo, que investiga en una realidad que es oscura, que es extraña. Es una primera persona que descubre un secreto, un misterio, o que intuye un secreto o un misterio en la realidad, y la novela es un ejercicio de investigación, de penetración en ese mundo oscuro, que es el pasado difícil, lleno de secretos, lleno de misterios, lleno de momentos que te cambian la vida, o las vidas ajenas como ese territorio oscuro, ambiguo, que siempre nos produce una enorme curiosidad. Yo creo que la novela como género, la novela moderna en todo caso, es inseparable de esto, de la curiosidad que sentimos por cómo viven los demás sus vidas que no vemos, ¿no? Las vidas que no vemos, que están ocultas, que maquillamos, que escondemos. Yo creo que la novela comienza a tener esa posición que tuvo en el siglo XIX en nuestras sociedades, que era tan importante. Hay 2 libros de Stendhal, Lucian Löwen y El rojo y el negro, en que se hace de personajes distintos, se hace el mismo comentario. Como no leía novelas, no conocía la vida, ¿no? En esa época se entendía la novela como una herramienta de conocimiento de los seres humanos. Y eso es lo que es para mí. Y eso es lo que mueve entonces a mis narradores. A mis narradores los mueve en La forma de las ruinas, en El ruido de las cosas al caer, en Los informantes, la curiosidad por otro,
contada desde una primera persona que va investigando, que se va abriendo paso en un misterio, y efectivamente, volver la vista atrás es otra estrategia. Tiene la misma obsesión, que es la investigación en la vida de alguien más, pero esa investigación no ocurre durante la novela, sino que la he hecho yo antes, como novelista, durante 7 años de conversaciones con Sergio Cabrera, investigación sobre su vida, investigación sobre sus circunstancias, los lugares donde se ha movido, y con todo eso escribo una novela en la que ya no es la investigación de esta persona que va averiguando el mundo, sino es mi intento por meterme en la cabeza de los personajes y ver el mundo desde allí. El mundo tal como lo sintió Sergio Cabrera, tal como lo sintió su hermana Marianela. Y digamos que la investigación en el otro, en los misterios del otro, no está explícita en la novela, sino que yo he tratado a estos personajes como, no sé, como García Márquez hubiera tratado a Fermina Daza, por ejemplo. ¿No? Es esa tercera persona que es muy, muy clásica. Muy clásica. Yo recuerdo que cuando nos conocimos allá en el 2011, con motivo del premio Alfaguara, corrígeme si no es así, ¿no? Me acuerdo que me dijiste, vivo en Barcelona, pero voy a volver a Colombia, voy a volver a Bogotá porque es necesario para mi escritura volver a Colombia. Sí, volví en el año 2012, en parte por eso, esa es la parte que te conté, pero también había otra razón, que eran mis hijas, que tenían 7 años, y a las cuales quería yo darles un contacto con mi país, ¿no? Que fueran colombianas. Y el contacto con el país y las relaciones de familia, ¿no? El contacto también con una familia, eran motivos más privados, pero igualmente importantes. Pero el asunto literario me preocupaba porque me había dado cuenta de que la distancia de mis temas y de mis obsesiones era positiva. El hecho de haber escrito mis novelas obsesivamente colombianas desde España, con una distancia, con la comprensión que se gana con la distancia, o con, digamos, la desaparición de ciertos ruidos que distorsionan mucho tu percepción de un país, me parecía que eso era útil, y así había escrito mis novelas. También había tenido problemas para escribirlas, porque no era fácil escribir desde la distancia ciertas cosas, en esos momentos en que no había cámaras en todos los lugares y no había Google Earth que te muestra todas las cuadras. Entonces yo llamaba a mis amigos y les pedía que fueran a una esquina del centro bogotano y me dijeran si exactamente desde ahí es posible ver. Mandaran fotos. Sí, no había fotos tampoco que se pudieran mandar fácilmente. Estamos en el año 2002, yo estoy escribiendo Los Informantes y les pido, perdí muchos amigos en esa época. Porque les dabas la lata, ¿no? Claro, dejaron de contestar a mis mensajes. Y cuando llegué entonces a Colombia en el 2012, pensaba que iba a perder la noción de extrañeza que necesitaba para escribir mis libros. Y lo que sucedió fue todo lo contrario, que se beneficiaron estos libros de mi proximidad con los escenarios físicos, al mismo tiempo que mis 16 años de ausencia, en ese momento se cumplían, me habían hecho que al volver a Colombia fuera un territorio desconocido, nuevamente desconocido, extraño, impredecible. Yo creo que uno escribe sobre lo que no entiende, lo decía ayer, uno escribe sobre lo que no entiende, y siempre he creído que esta idea que tenemos de que Vargas Llosa escribe sobre Perú y Joyce escribe sobre Dublín, porque son los lugares que entienden, yo creo que no es así. Yo creo que la verdad es que son los lugares que creen entender y de repente se dan cuenta de que no es así. Porque un hecho, una revelación pequeña, algo percibido, revelan que no entienden completamente su lugar. Y es de esa sensación, de ese sacudón, ¿no? Que te da ese momento en que la realidad de tus territorios desconocidos te mueve el suelo y te dice, no los conoces, no está completa la comprensión. Eso es lo que mueve la literatura. Te crees que lo conoces, ¿no? Y luego pero a lo mejor no lo entiendes.
Está bien esa distinción, sí, claro. ¿no? Sí. Lo conoces mucho, Sí. lo conoces bien, Sí. pero a lo mejor no lo entiendes todavía, ¿no? Sí, es como, así comienza una novela de Carlos Fuentes. Comienza diciendo, conocía la historia, ignoraba la verdad. Claro. Que es un poco poco eso. esto. Conoces lo visible, pero detrás de eso hay cosas. Ajá. En estos 10 años, aparte de, en fin, de toda tu evolución literaria, las magníficas novelas que has publicado, bueno, han pasado cosas también en tu país, ¿no? Ha habido los acuerdos, Sí. el intento Sí. de los acuerdos de paz y tú te has involucrado mucho, te has posicionado, publicas habitualmente en prensa, has estado publicando, de hecho están recogidos parte de todos esos artículos, ¿no? ¿Cómo vives esa dualidad del novelista, que se supone que es alguien que está en otro mundo, en otra esfera, y bueno, alguien que está preocupado por lo que te rodea diariamente y una realidad tan compleja como es la de Colombia? Sí, bueno, como decía, yo llegué en el 2012, llegué en junio a Colombia, y muy poco después, un par de meses después, se anunció que el gobierno llevaba unos meses de acercamientos con la guerrilla de las FARC para lograr una negociación, la última después de muchos fracasos, para tratar de terminar esta guerra que había comenzado con las FARC en el año 64, pero que venía de antes. Entonces eran muchísimos años, más de medio siglo de una guerra constante, generaciones y generaciones que no habían conocido otra realidad. Y esto comenzaba al mismo tiempo que yo volvía al país. Y eso me pareció maravilloso. Desde el primer momento me di cuenta de que esto sería la gran conversación de mi generación. Claro. Y de muchas. Claro. Y que había que entenderlo. Y ahora me sorprende mucho, me sorprende. Ahora veo mis primeras columnas que están recogidas en ese libro. Es un libro que se llama Los Desacuerdos de Paz, que recoge 10 años de columnas y de conversaciones que tuve con los protagonistas del hecho, con el presidente Juan Manuel Santos, con Humberto de la Calle, que fue el jefe del equipo negociador, y otra con Doris Salcedo, que es una de las artistas que con más dedicación y más fortuna ha comentado la violencia colombiana desde su arte. Todo eso está recogido allí. Y las primeras columnas son muy escépticas. No son optimistas. El optimismo, tengo muchos problemas, pero el optimismo no es uno de ellos. Y ahora la reviso y hay una primera columna, por ejemplo, en la que se dice que realmente la paz de verdad no es posible. Puede haber un acuerdo de paz, pero eso no es lo mismo, escribí yo. Porque para que haya paz de verdad tiene que desaparecer dos cosas, que son el narcotráfico y la desigualdad, y ninguna de las dos tiene pinta de querer irse a ningún lado. Hoy me confirmo. El acuerdo de paz colombiano es una de las maravillas del mundo político contemporáneo. Ha sido admirado por todos los que han hecho acuerdos similares en el siglo XX. Es imperfecto y además sufrió los ataques, las calumnias, las mentiras, la desinformación, las distorsiones de una oposición muy bien organizada que contaba con el medio invaluable de las redes sociales que también es capaz de causar el Brexit y la elección de Trump en el año 2016, los tres fenómenos. Pero encima de todo eso, y aparte del logro inmenso que es desmovilizar a la guerrilla más grande del continente, en medio de los sabotajes, de las mentiras, y aceptando todas las razones legítimas y comprensibles que tenían muchos colombianos para oponerse a los acuerdos, que vienen de una historia de dolor y de pérdida que ha dejado la guerra en Colombia. Aparte de todo eso, esos dos ingredientes siguen ahí. El narcotráfico, con la inmensa cantidad de corrupción y riquezas ilegítimas y violencia que produce, y la desigualdad de uno de los países más desiguales del mundo. Pero bueno, no quiero dedicarle
dedicarle esto más tiempo que tú quieras, pero todo eso es lo que está en ese libro, Los desacuerdos de paz, que es mi intento por a lo largo de 10 años comprender lo que le estaba pasando a mi país con este fenómeno. Bueno, yo solamente quería pensar un poco lo que había pasado en estos 10 años y lo que ha pasado recientemente es que has publicado un libro de poemas. Esto sí que es como la sorpresa, la gran sorpresa. Yo lo he sabido ayer, Sí, bueno, antes de ayer. Para mí también ha sido una sorpresa. Sí, bueno, esto es claro, si tuviera que pensar en el ejercicio opuesto a los desacuerdos de paz, tendría que ser este, que es un libro de poemas que nace como un proyecto privado y luego fue creciendo para admitir la presencia de más cosas en la vida de una pareja, admitir la presencia de la historia, de ¿no? el mundo que ves desde la ventana, pero son poemas sobre la intimidad y en los que desde la intimidad se trata de abrir una ventana hacia el mundo, y de eso es lo que tratan de capturar, ¿no? Un poema es esencialmente una manera de capturar una emoción que de otra manera se perdería. Inmaterial. Porque es inmaterial, porque es vulnerable, ¿no? Y el poema la captura y la fija por un instante para que la tratemos de entender. Y bueno, aquí hay 42 de esos momentos. De esos instantes. Has dicho antes que desde los 8 años ya pensabas que querías ser escritor y poeta. No, eso ha sido una aspiración de madurez. Bueno, yo siempre he sido lector de poesía. Sí, yo creo que la poesía me ha acompañado siempre. Como no tengo la suerte de una religión o de creer en un Dios, la poesía es mis oraciones, mi relación verbal, digamos, con los misterios. Pasa por la poesía, perdón, y recitar poesía es lo que hago muchas veces cuando otra gente está rezando. Rezando el rosario, por ejemplo, Sí, pues. sí. ¿Y cuáles son tus poetas de misa, de ir a misa? Sí, muchos. Hay un joven que promete mucho que se llama Shakespeare. Yo creo que este va a hacer cosas. Me suena. Tiene buena pinta. Sí. Este es muy importante para mí. Me ha acompañado mucho. Y luego, bueno, no sé, entre los latinoamericanos, yo creo que mi relación más fuerte probablemente es con César Vallejo. Y Antonio Machado es importante para mí. Y son importantes poetas que escriben en inglés, como Sylvia Plath, o no sé, hay tantos, es que se me vienen a la cabeza tantos nombres. Pero son compañías que te van ayudando a nombrar el mundo, es lo que pasa, ¿no? Y se produce un fenómeno que Javier Marías asociaba a la novela y que yo entiendo muy bien lo que dice. Para mí ocurre también en la poesía y ocurre de manera muy fuerte en la poesía, que es el fenómeno del reconocimiento. Él decía, la novela no es conocimiento, la novela es reconocimiento. Quiere decir que uno lee algo y dice, yo esto lo sabía, pero no sabía que lo sabía, ¿no? Esto lo llevaba en mí, pero nadie me había prestado el lenguaje para identificarlo y nombrarlo y por lo tanto entenderlo. Y la poesía hace eso. Lees un poema, yo leo un poema de los que me gustan y pienso, aquí está lo que yo ya sabía, pero no me lo he demostrado. Claro. De todas maneras está muy bien porque normalmente son los poetas los que después de varios libros de poesía se lanzan a escribir una novela, y es menos frecuente el caso de novelistas que saltan a la poesía, ¿no? Sí, es posible, sí, no sé muy bien por qué se da. Sí, pero la poesía siempre ha estado en mis novelas, siempre ha impregnado, yo creo, el lenguaje de las novelas, cierta relación con los ritmos secretos de las palabras, con cierta música. Escribir mis novelas para mí es siempre tratar de identificar la música que me sirve para contar una historia,
La música del ruido de las cosas al caer o de la forma de las ruinas es muy distinta de la música de volver la vista atrás. ¿Es lo que se llama el tono? El tono, ¿Se llamaría sí, el tono? sí, el tono. Hay ritmos internos que para mí se trata también de encontrar un lenguaje que mantenga o que evite que el lector despierte de una especie de sueño. El lenguaje de una novela trata de crear una especie de, cuando mejor funciona, ojalá lo haya logrado yo alguna vez, crea una especie de hipnosis, ¿no? Y de repente, si no escogiste la sintaxis adecuada, si pusiste un adverbio torpe, si hay algo que suena feo, de repente eso se rompe y sales del sueño y dejas de ver al personaje al que le están pasando cosas horribles y más bien te fijas en el error de gramática, en la torpeza del estilo y se rompe. Eso es lo que yo creo que la poesía nos ayuda a evitar hasta donde sea posible, ¿no? Luego Borges decía que todas las artes aspiran a la condición de la música. De las artes verbales probablemente la poesía es la que más se acerca. ¿Y te apetece leer algo así para que escuchemos? Si tú crees que se lo podemos imponer a... Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que vale la pena, es una primicia absoluta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias preventivas, como los ataques preventivos. Gracias preventivas por su paciencia. Voy a leer un poema que se llama Séptima con Jiménez, que es una dirección en Bogotá, la carrera séptima con la avenida Jiménez. Y habla de ese espacio y trata de luego abrirse a otros significados. La temporada feroz en que nos conocimos a veces me visita como un dolor nocturno. En esos tiempos la ciudad moría vestida de estertores cada tarde, destrozando los sueños improbables de un joven transeúnte o el preciso proyecto, dibujado en servilletas, de una mujer embarazada, de un político. En las horas sucias, cuando me agobiaba el querer ser otro en otra parte, yo dejaba las aulas de códigos y trajes y techos altos donde nuestros miedos se alzaban como el helio en fiestas infantiles. Y sin ver la sangre allí vertida en otros siglos, tan atroces como el nuestro, pero nobles, sin recordar a los que allí languidecieron cuando las aulas fueron celdas gruesas de tortura y solo se abrían sus puertas vigiladas para que de ellas salieran los rebeldes, una costurera espía hacia el fusilamiento, un hombre que recogía tizones y pintaba letras griegas. En esas sucias horas, ¿lo recuerdas? Salía del sitio, me perdía entre la gente, me escapaba, y en la mejor esquina del mundo, como supo llamarla un poeta de otras tierras, me agachaba para tocar los viejos rieles de los pálidos tranvías espectrales, igual que se le toma el pulso a un moribundo, igual que se consuela al caballo sudoroso que hemos reventado por descuido o por crueldad. Me sentaba así en la acera, 2 dedos sobre el riel, mirada al cielo, y gritaban entonces las campanas bestiales de la iglesia vecina con su Cristo arrodillado, y pasaban aullando sin prisas los mendigos, cuidadosamente envueltos en trajín y olor a orines. Yo les pedía silencio, no, les imploraba, a los mendigos y también a las campanas, porque allí, con el dedo corazón y con el índice sobre la férrea carótida durmiente, estaba, pobre ingenuo, convencido de que la ciudad podría revelarme sus secretos, la recóndita intención de asesinarme, el lugar del hecho, su color, sus coordenadas y el nombre melodioso de mi victimario. Y yo, con tanto ruido, no lograba entender nada. Muchas gracias. Hay otros 41. Pero... Pues muchísimas gracias, Juan Gabriel. No sé si tenemos pocos minutos, unos minutos para alguna pregunta. Si